Pasamos entonces ahora la palabra al Grupo Parlamentario de Vox. El señor Chamorro tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Y nada, gracias por venir también, señora ministra, nueva ministra de Transición Ecológica y heredera de Teresa Rivera, a la cual hemos criticado de manera constante pues, su gestión. Desde nuestro grupo parlamentario no estamos de acuerdo en cómo han llevado ustedes su ministerio y, sobre todo, hablando, siguiendo también con un poco la línea de la anterior intervención, lo que ha ocurrido en Valencia, pues no lo vamos a olvidar y vamos a seguir pidiendo responsabilidades y aclarando la situación que se dio ante ese desastre ecológico y ante ese desastre de gestión en la cual creemos que el Gobierno de España, y consideramos y afirmamos que el Gobierno de España es el claro responsable de todo lo que ocurrió allí. La responsabilidad de este Gobierno en lo ocurrido hace pocos meses es por esas políticas que nosotros siempre calificamos de políticas ecofanáticas en el tema de la gestión de los recursos hídricos y también de las construcciones hídricas. Pero no solo es de ustedes, también es de los que gobiernan antes. Los que gobernaron antes también estaban en la línea esta de la Agenda 2030, del Acuerdo de París, de la restauración de la naturaleza, etcétera, del Pacto Verde. Y es evidente que este Gobierno, y eso sí que hay que recalcarlo, es especialmente virulento y militante en las agendas verdes, y además usted lo ha defendido muy bien ahora, lo defiende también en el foro de Davos, como ha hecho la semana pasada. Y bueno, pues nunca han planteado en ningún caso llevar adelante ejecución de obras que consideramos desde nuestro grupo parlamentario que son absolutamente necesarias y que hubieran evitado determinados desastres, incluidos los desastres que han ocurrido en Valencia. Porque su premisa de no intervención del medio ambiente, de esa dogmática restauración de la naturaleza, de esa Agenda 2030 que deviene del Acuerdo de París, que impulsaron en Europa populares y socialistas, y en España, además, particularmente, fue el señor Arias Cañete del Partido Popular, que fue comisario de Cambio Climático, con su compañero González Pons y el Gobierno de Rajoy. Un acuerdo de París del que acaba de salir Estados Unidos, que no quiere seguir haciendo el juego a países como China. Por cierto, el señor Draghi también hablaba de la amenaza china, que ahora le recordaré yo también nuevamente. Y desarticulando su industria, como estamos haciendo los europeos, que parecemos tontos. Es decir, estamos desarticulando todo nuestro sistema productivo en beneficio de países terceros que ni siquiera pertenecen, digamos, al ámbito occidental, sino que son de un bloque que además está haciendo la competencia del bloque occidental, como son los BRICS, que a ustedes les gusta tanto negociar con esos países. Hace meses que sufrimos un auténtico drama ecológico y humano, que es el drama que ustedes le llaman la DAMNA, de ese catástrofe torrencial que hubo en Valencia, que nosotros consideramos que la ejecución de ciertas infraestructuras que estaban planificadas hubiera minimizado el impacto de ese temporal y los más de 2 centenares de fallecidos no hubieran sido tales. Algo ratificado además por ingenieros y expertos, como la ejecución de la presa de Cheste, el encauzamiento del Barranco del Pollo, la limpieza de las riberas de los cauces. Lo que ha pasado en Valencia, nosotros afirmamos que es responsabilidad de este Gobierno, del Ministerio de Transición Ecológica y de las políticas ecofanáticas 2030 que para nosotros causan muertos. Lo dijimos y lo repetimos todas las veces que sea necesario, aunque duela. Y ya no lo decimos solo nosotros, además, lo están diciendo muchos técnicos, como he dicho anteriormente, y la semana pasada lo dijo José Luis Santa Isabel, el empresario que preside la Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunidad Valenciana, y pone el acento de lo ocurrido de la DANA en Valencia sobre la Administración central que no ejecutó las obras aprobadas por el Barranco del Pollo. Dice literalmente, no hay duda alguna sobre quién es la responsabilidad de esas obras, para mí no la hay, dice este señor. Yo creo que ningún técnico de este país tiene dudas sobre quiénes tienen la responsabilidad respecto a eso y ningún técnico duda de la responsabilidad del Gobierno que no hizo las obras. Los técnicos hicieron su labor, la parte de dotar esos proyectos hidráulicos es la que falló. Y para colmo de males aparecieron esas leyes ecofanáticas del Gobierno valenciano de izquierdas, esas leyes de Compromís y del PSOE en Valencia que le dieron al Gobierno la excusa perfecta para no hacer la inversión en línea con sus nuevos principios de dejar fluir los ríos. La Agenda 2030, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6.6, habla de la protección y el restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua. Este objetivo, evidentemente,
es incompatible con ningún tipo de obra hídrica de envergadura e impulsa la minimización en la intervención del medio ambiente. De hecho, el objetivo en parte es la destrucción también de las llamadas barreras fluviales, que estudiando, digamos, el desarrollo legislativo y normativo es lo que están pretendiendo y lo que están ejecutando ustedes con la destrucción de determinadas barreras fluviales, azudes, pequeñas presas, etcétera. La Estrategia Europea para la Biodiversidad 2030, que viene del Pacto Verde firmado por el Partido Popular y el PSOE, también pretende restaurar 25.000 kilómetros de ríos libres mediante la eliminación de presas y azudes. El Reglamento también de restauración de la naturaleza, aprobado en febrero, también lo define. Esta es la realidad y no tenemos respuesta. Ustedes quieren crear cortinas de humo sobre su responsabilidad, pero desde el Grupo Parlamentario de Vox no vamos a permitir que sigan ustedes disimulando y echando balones fuera. O sea, es decir, vamos a seguir repitiendo todo esto porque estamos convencidos de que este es el problema que tenemos en España, estas políticas ecofanáticas y la necesidad de un verdadero plan hidrológico nacional que evidentemente pues trate la cuestión de una manera seria, porque ustedes nos hablaban de la desertificación. La desertificación, es decir, nosotros estamos viendo inversiones en infraestructuras hídricas muy importantes en otros países, como puede ser Egipto, como puede ser Marruecos. Bueno, ya Israel ya es increíble, digamos, el tema de infraestructuras, de ingeniería que ha hecho, cómo ha ganado terreno al desierto invirtiendo en infraestructuras, en trasvases, etcétera, y resulta que aquí en España cada vez estamos sufriendo más la desertificación, mientras ustedes no ejecutan ninguna obra hídrica y cada vez hay mayores problemas de sequía, cuando en España siempre ha habido agua y tenemos agua. O sea, que lo que es absurdo todo lo que estamos viviendo, todo esto de la perspectiva climática que ha comentado usted en los planes de Cuenca, y etcétera. Es decir, las infraestructuras es evidente desde todos los tiempos que lo que han llevado a cabo es que ha llevado agua. Hablábamos de Almería. Almería era una zona desértica y también las infraestructuras hídricas han llevado el desarrollo, el empleo. Murcia exactamente igual. Es decir, es que es una cuestión de lógica objetiva, es decir, y lo sabe cualquier técnico, ingeniero. O sea que todo lo demás que nos están diciendo son milongas y estamos como en una retroacción con respecto, digamos, al avance de lo que ha sido la civilización toda la vida, llevando el agua donde no la había y lo que hacen el resto de los países de nuestro entorno que encima compiten con nosotros. Hablemos también de sus estrategias verdes y de sus políticas globalistas. Habla usted del informe de Mario Draghi. Nosotros también lo hemos leído y además hablamos de ello el otro día en el Pleno y nosotros hacemos una interpretación de ese informe, aunque no estamos de acuerdo en muchas cuestiones de ese informe, porque al final las recetas son similares, pero también cuestiona la competitividad de la Unión Europea en el sentido de que nosotros lo hacemos, porque lo plantea además como una cuestión existencial. Le vuelvo a repetir, habla de la amenaza de China, exponiendo la diatriba de la supervivencia de la Unión Europea ante la lenta agonía que vive la zona euro, cuyos ciudadanos no cesan en la pérdida del poder adquisitivo y con una gran disminución de población. También proyecta con bastante claridad, aunque populares y socialistas no lo dicen de esa manera, es el gran fracaso de las políticas verdes en Europa realmente, porque habla ya que además hay que abandonar por una mera cuestión de supervivencia en relación, por ejemplo, a los altos costes de la energía, los problemas además en la capacidad adquisitiva de los europeos. Ha dicho que la única manera de ser más productivos es que Europa cambie radicalmente, eso lo dijo Draghi, dejando meridianamente claro que la hoja de ruta que nos han marcado con todo este pacto verde, tanto populares como socialistas, de forma conjunta nos está llevando a la ruina. Eso es una cuestión lógica y objetiva y, por lo tanto, lo que tenemos que cambiar es la hoja de ruta. La realidad es que todos los acuerdos climáticos están destrozando la industria europea occidental, mientras que los países de los BRICS, como China e India, se llenan los bolsillos. La evidencia del tinglado climático se pudo ver la semana pasada cuando China entró en pánico, cuando Estados Unidos salió del Acuerdo de París. Es decir, China, el país que más emisiones y contaminación produce de todos los países del mundo, se pone histérica en el momento que Occidente se revuelve contra la estafa global que está arruinando nuestro tejido productivo. Es curioso, ¿no? Pero los intereses energéticos de los europeos y de los occidentales están siendo sacrificados, destruyendo, por ejemplo, la energía nuclear, o atacando la energía nuclear, el biodiesel, el gas, fomentando unas renovables cuya cadena de suministro, que eso también es objetivo, domina absolutamente China. Es decir, China fabrica el 70% de los paneles solares y el 50% de las turbinas eólicas del mundo,
Controla más del 80% de las tierras raras necesarias para la industria moderna. Exporta productos verdes mientras usa carbón barato y es el mayor emisor de CO2 del mundo. O sea, que lo que estamos haciendo es deslocalizar las emisiones de CO2 a China y a otros países para que ellos construyan los productos industriales que nos exportan y se llenan los bolsillos, mientras encima cada vez más nuestra energía es cada vez más cara y destruyendo mientras tanto toda nuestra industria. Lo que se ha pretendido al final no es salvar el planeta, no nos engañen ustedes, sino consolidar el dirigismo de unas élites globalistas, fortalecer a China como potencia industrial y energética e imponer controles económicos y sociales bajo el pretexto de un cambio climático. La energía nuclear, por ejemplo, es una energía barata, limpia, segura, constante y que supone el 20% del suministro eléctrico en España. Y, por lo tanto, nosotros, como grupo parlamentario, defendemos las centrales nucleares y consideramos que cerrar esas centrales nucleares, como proponen el resto de partidos, es un suicidio. La energía nuclear es una fuente de energía limpia y sostenible, como ya reconoce la Unión Europea. Hay que promover la elaboración de un estudio de reserva de emplazamientos en los que podrían instalarse hipotéticos reactores nucleares adicionales que sean reactores de tecnologías ya utilizadas en España o de tecnologías modulares o cualquier otra. Queremos que se cancele el calendario, el cierre de las centrales españolas hasta 2035, al tiempo que se fomente la inversión y se actualice el parque de generación nuclear y se promueva la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes, porque no queremos seguir haciendo el negocio a China y queremos ser autónomos a nivel de soberanía energética. Necesitamos un plan de soberanía energética para España que garantice nuestra industria, que garantice los empleos, que garantice el suministro estable, barato y asequible de la energía eléctrica, un plan nacional de soberanía energética, como hemos presentado en nuestras iniciativas parlamentarias. Y, por lo tanto, bueno, voy a terminar ya diciéndoles y preguntándole lo mismo que ha preguntado el Partido Popular en relación a la sociedad de Villafuel, a ver si nos aclara toda esta información en relación a la licencia de la operadora al por mayor de productos petrolíferos, que era responsabilidad suya como secretaria de Estado de Energía. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tendrá 2 minutos y medio después. Pasamos entonces a los grupos de El señor Chamorro, por el Grupo Parlamentario de Vox, tiene 2 minutos y medio. Bueno, yo simplemente continuar con lo que no pude en un momento terminar anteriormente, diciendo que necesitamos, desde nuestro punto de vista, un plan de soberanía energética para España que garantice nuestra industria, que garantice los empleos, que garantice un suministro estable, barato y asequible de energía eléctrica, un plan nacional de soberanía energética para asegurar que todos los recursos energéticos de España sean aprovechados para la generación energética y reducir la dependencia del exterior al máximo. Vengo, además, ahora mismo de unas jornadas, de un foro que han hecho el Grupo Español de materias estratégicas y se ha hablado, por ejemplo, allí de cuestiones evidentes, como el reglamento también de esas materias primas estratégicas que son necesarias para España, que haya ahí un reglamento, y también la evidencia que, por ejemplo, la energía nuclear es una energía que plantea cero emisiones y que dentro del mix energético puede plantear esa soberanía energética que necesitamos en España para el desarrollo industrial. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es centrarnos en esas evidencias, unirnos al sentido común y, además, salir de esas iniciativas que lo que están haciendo, como he dicho anteriormente en mi intervención, es que determinados países desarrollen su industria, y además son países que no están en el bloque occidental, que son países que además son una amenaza para el interés de Europa, y por lo tanto lo que tenemos que intentar es tener esa autonomía estratégica y fomentar esa soberanía energética y esa soberanía nacional y no destruir nuestro tejido productivo ni en el ámbito agrario ni en el ámbito industrial, como se está haciendo con esas políticas ecofanáticas desde nuestro punto de vista. Queremos garantizar la disponibilidad de generación eléctrica suficiente para evitar la interrupción del suministro a la gran industria, como ya ha ocurrido, priorizando la estabilidad del sistema eléctrico frente a la implementación de las políticas de descarbonización de esas agendas globalistas. También promover todas las fuentes de energía, como hemos dicho, que contribuyan a alcanzar la soberanía energética de España. Una planificación ordenada y que responda al interés nacional, dejando a un lado intereses especulativos que amenazan la sostenibilidad social, económica y medioambiental.
de España, como es el caso de las macroplantas fotovoltaicas en suelos productivos, que incluso están arrancando miles de olivos en provincias como Jaén. En Vox fuimos los únicos que enmendamos, de hecho, la ley de transición energética para combatir la invasión de plantas fotovoltaicas en suelos productivos, y nos quedamos solos en la ponencia de la ley de transición energética, de transición ecológica, aunque ahora se están subiendo al carro otras formaciones de izquierda que votaron entusiasmadas a esa ley, que es la que está fomentando precisamente el auge de estas energías renovables, arrancando suelos productivos, invadiendo, digamos, suelos productivos. Señoría, ha terminado su tiempo. Pues si me ponen 28 segundos, Sí, perdone. pero tenía usted 2 minutos y medio. He puesto 3, por lo tanto... Pensaba que había puesto usted 2 minutos y medio. He puesto 3 porque aquí no se puede poner. Bueno, pues ya está. Pues, la señora